Saludos, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Y, a un capítulo más de la Y asturiana, noche de jueves, noche del 14 de abril, tiempo para un programa más en esta casa, en esa Asturias Televisión, en una jornada esta en la que hablaremos de donación de óvulos con el doctor Julio Quintana del CEFIBA, en la que hablaremos de cine con Ismael Juárez, en la que tendremos las sugerencias culturales para el fin de semana de la mano de Rafa Balbuena y en la que hablaremos de naturaleza de la mano de Luis Laria del CEPESMA. Un día más hay que hablar de la palabra clave. La palabra clave para esta semana, lo conocen, es primavera. ¿Y a qué obedece esta palabra clave? Pues hay que apuntarla y tenerla muy en cuenta si son ustedes amantes de la cerveza. Cerveza artesana, asturiana y hecha por asturianos, por jóvenes emprendedores asturianos que han puesto en marcha la cerveza Nurse. Tengan en cuenta la palabra clave, ya que si ustedes realizan un pedido de cerveza Nurse por medio del Facebook, poniendo en el buscador muy sencillito, cerveza Nurse, o mediante correo electrónico a la dirección contacto @cervezanurse.com, bueno, pues como les decimos, introduciendo la palabra clave, pues podrán beneficiarse de un descuento importante. Paso a explicarles muy rápidamente los 4 tipos de cerveza Nurse que hay en el mercado y que ustedes pueden comprar o pedir en su bar habitual. Bueno, la primera que tenemos aquí es la IPA Profeno, es una India Pale Ale de sabor afrutado y floral. La segunda es la cerveza Vetusta, en este caso una cerveza tostada con toques de regaliz. La tercera, la Palecilina, una cerveza Pale Ale de lúpulos americanos. Y la última, la Nurse 1984, una Imperial Stout, especialmente recomendada para cuando el tiempo está frío. Un frío que, a pesar de estar en primavera, no nos abandona. Primavera, como les decimos, palabra clave para esta semana. También tendremos tiempo para la solidaridad, como siempre, con el Y Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Juego solidario que, como siempre, les explico de forma muy rápida. Tengo una moneda aquí en la mano. Bueno, pues el juego consiste en que yo trate de posar esta moneda sobre el limón y que la misma ahí se quede. Bueno, si se queda, gano, en este caso, nuestro invitado de la noche, cada uno de nuestros invitados o colaboradores que voluntariamente quieran participar, bueno, pues reciben como premio una estancia en Las Caldas Villatermal verdaderamente fantástica. Si la moneda se va al fondo, bueno, pues se destina, como siempre, a un fin solidario, en este caso, el sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India, en los campamentos de refugiados de Miao. Vamos, por lo tanto, a probar a modo de prueba, como su propio nombre indica, vamos a tratar de colocar esta moneda sobre el limón y que ahí se quede. No. Bueno, pues se fue para abajo un día más y ya son muchos, pero así todo es un pequeñísimo grano de arena para una causa necesaria. Y después de la solidaridad, cabecera y comenzamos. Vamos a hablar a continuación de la donación de óvulos, y es que lo hablábamos, si lo recuerdan, hace aproximadamente 3 semanas, precisamente, con un doctor de la clínica CEFIBA. Bueno, pues cada vez parece que se retrasa más la edad de maternidad en las mujeres, la edad a la que deciden ser madres. Bueno, pues muchas de ellas tienen que recurrir a la donación de óvulos. No vamos a tratar hoy las causas de por qué las mujeres, bueno, pues retrasan la edad de maternidad. Eso ya lo hablamos hace semanas con el doctor Ochoa. Hoy vamos a hablar más concretamente de la donación de óvulos y distintos temas que vienen aparejados a la misma. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros el doctor Julio Quintana, ginecólogo del CEFIBA. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ¿en qué consiste la donación de óvulos?
La donación de óvulos consiste básicamente en que una mujer, que de acuerdo a la legislación española debe ser una mujer joven que tiene entre 18 y 35 años, se le hace un tratamiento para tener una determinada cantidad de óvulos, que después podemos hablar un poco más de este detalle, y que se lo dona a otra mujer. O sea, los óvulos provienen del ovario de una mujer y son luego implantados, luego de ser fecundado ese óvulo, son implantados en el útero de otra mujer. Eso es básicamente la donación de óvulos por un lado y la recepción de óvulos por otro. Una fecundación externa. Una fecundación externa. Para eso se necesita usar técnicas de reproducción asistida, básicamente la fecundación in vitro, con o sin inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Es decir, si lo he entendido bien, a la donante se le extrae un óvulo, el óvulo en un laboratorio se fecunda por el espermatozoide de la pareja de la receptora, ¿vale? Y después ese óvulo ya fecundado se introduce a la receptora, en este caso. Sí. Efectivamente. Con la salvedad de que no es un óvulo, sino que son varios, como vamos a ver después, los que se donan. Claro. Y que el espermatozoide suele ser de la pareja, pero en algunos casos también proviene porque si la pareja masculina tiene algún problema en su reproducción, puede provenir también de donación. Claro. ¿Quién es la donante tipo y la receptora tipo? La donante tipo, bueno, como decíamos, de acuerdo a la legislación española tiene que ser mayor de edad, o sea, tiene que tener más de 18 años y debe tener menos de 35 años. Eso es porque básicamente luego de los 35 años la posibilidad de procrear en la mujer va progresivamente disminuyendo. Por eso se ha puesto ese límite. Dentro de esas edades, una mujer que sea sana y que libremente pueda determinar su consentimiento puede ser donante. Claro. ¿Y la receptora, me imagino? Eso es la donante, perdón. Y la receptora puede ser, en teoría, cualquier mujer también que sea mayor de edad y pueda decidir y fundamentalmente tenga una causa, una razón por la cual no puede o en algunos casos no quiere usar sus propios óvulos. Claro. ¿La vitrificación o congelación de óvulos de la propia mujer solventa este paso? La vitrificación de óvulos de la propia mujer, eso es un tema muy interesante y muy actual. Una mujer puede, cuando es joven, criopreservar sus ovocitos y reservarlos, digamos, para cuando es más adelante. Eso es una cosa que todavía no se hace demasiado y la mayoría de las pacientes que acuden como receptora ya tienen una edad a la cual en general no es aconsejable la vitrificación de ovocitos porque la cantidad y la calidad no permiten luego tener un resultado exitoso. Entiendo. Por otra parte, volvemos a la donación, ¿no? Sí. ¿Quién puede donar y quién recibir? ¿Hay restricciones? Al margen de las legales, al margen de las de 18 años hacia arriba, menos de 35. No, restricciones no hay. En cuanto a si cumple con las condiciones legales y la paciente tiene capacidad para decidir, puede donar. Adelante, claro. ¿Y qué eficacia tiene? La eficacia es una eficacia muy alta, la donación de ovocitos. Eso dependerá, entre otras cosas, siempre hay que tener en cuenta el factor del semen, porque siempre cuando estamos pensando en la eficacia de la donación tenemos que tener en cuenta la otra parte que es el semen. Pero en cuanto a las posibilidades de embarazo son bastante altas, más de un 50 o un 60% dependiendo de las condiciones de la receptora y del semen fundamentalmente. Claro. ¿Qué preparación requiere la receptora en este caso? Bueno, la receptora, la condición sine qua non de la receptora es que su útero, su endometrio, aclaremos que el endometrio es la capa interna del útero, que es donde se implantan los embriones, tiene que estar suficientemente desarrollado en cantidad y en calidad, digámoslo así. Eso puede lograrse básicamente de dos maneras. Uno, aquellas mujeres que tienen ciclos normales, es decir, que ovulan adecuadamente y que tienen la regla en forma regular, puede incluso intentar hacerse la transferencia de esos embriones en un ciclo natural. Es decir, se hace ecografías en forma seriada para saber cuándo ese endometrio está preparado y sin más preparación que prácticamente el seguimiento ecográfico y producir la ovulación de la mujer, se hace la transferencia. Y en otros casos
porque no se puede, o por distintas razones, porque la mujer no tiene un ciclo regular, o por alguna otra indicación médica específica, se hace administrando estrógenos. Los estrógenos es la hormona específica que prepara, por decir así, el endometrio. Claro. Y se puede administrar de diferentes maneras, con parches transdérmicos, por vía oral, inyectable, en fin. Pero siempre la misión es la misma, hacer un útero receptivo para ese embrión que le vamos a introducir. Claro. ¿Y esto se realiza en el CEFIBA, aquí en Asturias? Sí, en el CEFIBA se realiza todo el proceso, tanto sea el proceso de donación de óvulos como la recepción de los mismos. Y es una práctica común, quiero decir, aquí en Asturias, bueno, pues está, sí, es una práctica, está extendido. Es una práctica, ya diría, muy común a esta altura y cada vez más frecuente, porque como sabemos, por distintas razones sociales fundamentalmente, de trabajo, etcétera, las mujeres retardan bastante la maternidad. Entonces llega un momento que no es posible o las posibilidades de embarazo con sus propios óvulos son muy bajas y se recurren a estas técnicas. Por lo cual sí, es una técnica frecuente y cada vez más frecuente. ¿Cuántos ovocitos es necesario extraer a la donante para introducir a la receptora? Bueno, cuando se hace un tratamiento siempre se trata de extraer el mayor número posible de óvulos de buena calidad, y hay que insistir en esto porque no es solo la cantidad sino la calidad, preservando siempre al máximo, por supuesto, y esto para nosotros es fundamental, la salud y el bienestar de la donante. Es decir, nosotros tenemos que hacer un tratamiento a la donante de tratar de extraer la mayor cantidad de óvulos maduros y viables posibles, sin comprometer su salud. Eso es lo más importante. Entonces, no hay un número determinado, pero sí nos gustaría tener un número superior a 6, 7 ovocitos, de tal manera que una vez que se realiza la inseminación, tengamos una cantidad aceptable de embriones para tener a disposición de la receptora. Claro. Hay una creencia generalizada, usted me dirá si es cierta o es leyenda urbana, con la rumorología, de que cuando los embarazos o las gestaciones no se producen de forma natural, aumenta las posibilidades de tener gemelos e incluso trillizos. ¿Esto es así? Bueno, eso depende, en primer lugar, de lo que depende fundamentalmente es del número de embriones que se transfieran en el útero. Claro. Esto progresivamente se ha ido disminuyendo. A medida que la tasa de implantación, es decir, la posibilidad de que el embrión que se transfiere realmente implante en ese útero va aumentando, vamos disminuyendo el número de embriones a transferir. Todavía la práctica más frecuente, digamos, es la transferencia de 2 embriones. ¿Sí? Pero ya cada vez más, en muchos casos, estamos transfiriendo un solo embrión. Claro. De tal manera de tratar de lograr el embarazo y disminuir al máximo las posibilidades de embarazo múltiple. La transferencia de 3 embriones prácticamente no se realiza, salvo en algún caso excepcional. Entonces, si la calidad de los embriones lo permite, siempre tratamos de transferir un embrión. Y, bueno, en otras condiciones seguimos transfiriendo 2 embriones. Justamente para se trata de que aumentemos las posibilidades de embarazo, pero no que aumentemos la posibilidad de que tenga más de uno, que es lo que no se busca. Se asegura en todo momento, me imagino, el anonimato de la donante. Sí, eso está determinado por la ley. Tanto la donación como la recepción deben ser anónimas. Hablaba usted ahora de la ley. La ley, supongo, digo supongo porque la desconozco en su letra, en su desarrollo, vamos. La donante no tiene ningún derecho sobre el futuro hijo, ¿no? No, desde el momento que ella firma la donación es anónima y evidentemente no tiene ningún derecho, ¿no? Claro. ¿Y cómo se controla la raza del óvulo proveniente de la donante para que coincida con la receptora? Bueno, ahí volvemos a la ley. Sí. La ley dice que hay que respetar el fenotipo, es decir, las características de la receptora. Entonces, generalmente se toma en cuenta elementos como el grupo sanguíneo y las características físicas de la receptora, fundamentalmente las características del color de la piel, color de ojos, color y características del cabello, estatura, peso, los elementos más importantes desde el punto de vista fenotípico, y la receptora debe ser de características similares. Similares, claro, en este caso. Estamos hablando mucho de la legislación española en este caso.
¿Es distinta? ¿Es más restrictiva, más permisiva que las de países de nuestro entorno? Bueno, yo diría que la ley española es una de las pioneras en Europa y casi que diría que en el mundo, porque tiene una ley de reproducción asistida ya desde hace muchos años. Yo creo que la ley es bastante adecuada, porque salvo algunos aspectos que pueden decir, bueno, se podría mejorar, como todo, siempre se puede mejorar, pero en general es una ley, yo creo que bastante adecuada, ni restrictiva ni demasiado liberal. Claro. Y por otra parte, usted me comentaba, bueno, esta técnica puede desarrollarse perfectamente en la clínica del CEFIBA, aquí en Asturias. Con respecto a niveles de otros puntos de España, o si lo comparamos con países de nuestro entorno, ¿en España hay más reproducción asistida que en otros lugares? ¿O en Asturias hay más que en España? Bueno, la reproducción asistida en España hay, como hay una ley, y más que nada por las leyes de los países del entorno, como por ejemplo la ley italiana, que es muy restrictiva, ahora se ha modificado últimamente, pero es muy restrictiva, hace que España sea un país donde se tiene mucha experiencia en medicina reproductiva, ¿vale? Y CEFIBA está dentro de las primeras clínicas que hubieron en España, ya tiene unos 27 años aproximadamente, y ya se tiene mucha experiencia y está a nivel, por supuesto, de las clínicas más importantes de España. Claro. No se lo he preguntado, bueno, se lo pregunto ahora, una vez que ya se consigue esa fecundación externa y se introduce los óvulos en la receptora, el embarazo es un embarazo completamente normal, como el de cualquier otra mujer, ¿no? Me imagino. En líneas generales es un embarazo con características normales que la paciente se lo controla en su lugar habitual. Podrá tener las mismas complicaciones que cualquier embarazo, salvo hay que tener en cuenta que muchas de estas pacientes por su edad tienen un riesgo más aumentado por el embarazo, pero es por su edad, no es por la técnica ni por el tratamiento que se realiza. Entonces, por ejemplo, cuando alguna mujer mediática que vemos en televisión, bueno, pues dicen, fue madre a los 40 y pico años, muchas veces se han podido recurrir a esto, aunque no se diga, ¿no? No necesariamente, Claro. porque puede darse el caso que por naturaleza sí lo logre, pero habría grandes posibilidades de... Se puede lograr por naturaleza, se puede lograr también por técnicas de reproducción asistida con sus propios óvulos, ¿vale? Claro. Simplemente, de acuerdo a la edad y a las características de la paciente, las posibilidades de embarazo están disminuidas en la mayoría de los casos. En algunos casos es prácticamente imposible realizarla con sus propios óvulos. Por ejemplo, una mujer de 44 años que haya tenido la menopausia a los 42, esa mujer no tiene capacidad reproductiva con sus propios óvulos. Claro. Sin embargo, con la donación de ovocitos puede quedarse embarazada perfectamente. Pero puede haber otra mujer de 44 años que, si bien tiene una posibilidad de embarazo muy baja, pero con un tratamiento adecuado y en determinadas condiciones podría quedarse embarazada. Y también espontáneamente. Claro. Es poco frecuente, pero es posible. Claro. Entonces, esta técnica de donación de óvulos abre la puerta a muchas parejas que quieren procrear y de otra manera no podrían, ¿no? Sí, sí. De hecho es lo que sucede actualmente, como comentábamos anteriormente, por razones sociales, por trabajo, en fin, que las parejas retrasan. Muchas veces cuando llega el momento oportuno, entre comillas, digamos, de quedar embarazada, la paciente, hablamos de las mujeres porque estamos hablando de donación de óvulos, ¿no? Sí. Ya la capacidad reproductiva está muy disminuida, la capacidad reproductiva, o simplemente ya no es posible porque no tiene cantidad y calidad de óvulos suficiente. Por otra parte, en estas técnicas de donación de óvulos, usted nos comentaba ahora, hace un momento, obedecen precisamente a ese momento de la mujer en el cual, ya no está a plena capacidad, digamos. ¿Cuándo pierde el hombre la plena capacidad? Bueno, ese sí que es un tema discutible. Podríamos tratarlo otra semana, no obstante... Eso ya sería otro Claro, tema. pero en líneas generales... A ver, en líneas generales, la capacidad reproductiva del hombre se mantiene durante muchos años. A partir de determinada edad, 40, 50 años, puede empezar a disminuir la capacidad, pero generalmente aquí hay un tema numérico. Simplemente, cada mes la mujer ovula un óvulo y los espermatozoides son millones. Claro. Entonces, aunque se pierdan,
siempre la capacidad reproductiva se va a mantener por más tiempo. Es muy difícil decir hasta cuándo. Claro. La mujer es más predecible. Más previsible, más ¿no? previsible en este ese sentido. Claro. Sí. Bueno, hemos abierto la puerta a un tema que nos llevaría, sin duda, un tiempo de entrevista como este que hemos tenido ahora, ¿no? Sí. El tema del hombre en este caso, ¿no? Sí. Porque siempre se ha comentado, antiguamente cuando una pareja no tenía hijos, siempre se echaba la culpa a la mujer. Decía, no, es ella que no puede, cuando muchas veces puede ser él el que no pueda, ¿no? De hecho, prácticamente las causas femeninas y masculinas están repartidas casi en un 50%. Claro. Sí, las posibilidades son más o menos de que problemas se dé uno de otro, son aproximadamente un 50%. Claro, pues dejamos entonces abierta la puerta para tratar, si les parece a ustedes, bueno, pues el próximo día acerca de lo que es... el factor masculino. Del factor masculino, efectivamente. Pues doctor Julio Quintana, ginecólogo del CEFIBA, uruguayo en Asturias. Sí. ¿Qué tal se encuentra en nuestra tierra? Bien, muy bien. Un asturiano más. Un asturiano más a esta altura. Efectivamente. Pues muy bien. Muchísimas gracias por aclararnos todo lo que tiene que ver con el tema de la donación de óvulos. Le invito a participar en nuestro juego solidario. Usted vio antes en qué consiste en la presentación. Vamos a ver. A intentarlo. Ustedes que tienen mano y pericia para lograr pues fecundaciones en laboratorio, digámoslo así, ¿Sí? Vamos a ver si esa mano y esa pericia se traduce también en el tema del limón. Adelante. ¿Qué compromiso me está poniendo? Adelante, A ver, adelante. Intentemos. Bueno, no pasa nada porque se destina a un buen fin, a un fin solidario, en este caso. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias con a nosotros usted. esta noche. Hasta Y luego. nosotros nos vamos ahora a publicidad y dentro de un momento volvemos para hablar de cine. Recuerden una vez más, la palabra clave de esta semana para el tema de la cerveza Nurse es primavera. Hasta ahora volvemos. Y como todos los jueves es tiempo para hablar de cine, es tiempo para hablar del séptimo arte, tiempo por tanto en esta casa para Ismael Juárez. Bueno, pues con Ismael Juárez vamos a hablar hoy de películas, pero no de la cartelera, sino de películas de las que la historia se ha hecho referencia o están incluidas ya en la historia, ¿no? Sí, vamos a hablar de películas de culto. Buenas noches, que no te dije nada. Buenas noches. Sí. Vamos a hablar de lo que llaman películas de culto. Ajá. Aunque, ¿Cómo podemos definir película de culto? pues eso es una buena pregunta porque ni yo mismo lo sé. En realidad una película de culto, o como nació en los años 70 esa denominación, generalmente se refiere a películas que no tienen una acogida, digamos, masiva, incluso a veces mala, pero que al cabo de unos años se redescubren o se descubre que tienen una serie de seguidores o un colectivo sigue esas películas. Claro. ¿Qué pasa? Que al final el término se ha estirado y llamamos películas de culto a muchas más cosas. Incluso a veces confundimos películas de culto con películas clásicas. Entonces, bueno, hoy hemos traído una selección, ¿no? Una selección de películas que por diferentes motivos son o pueden ser consideradas de culto. Entrarían en esa categoría. Antes de empezar a hablar de estas películas, Ismael, vamos a invitarte a una cerveza. ¿Te gusta la cerveza? Sí, sí, claro. Bueno, pues entonces vamos a invitarte a una cerveza artesana, cerveza asturiana, hecha por jóvenes productores y emprendedores asturianos. Bueno, pues se trata de la cerveza Nurse, no sé si la conoces, la que el logotipo lleva una bonita enfermera modelo Segunda Guerra Mundial, como las que vemos en las películas bélicas que llevan los aviones norteamericanos pintadas en el fuselaje. Sí. Bueno, pues esta. Hay 4 tipos. Yo te las explico y tú me dices cuál te apetece. Bueno, la primera que tenemos es la Ipaprofeno, una Indian Pale Ale de sabor afrutado y floral. La segunda, una cerveza tostada, la Vetusta, bueno, con toques de regaliz. La tercera, la Palecilina, una Pale Ale de lúpulos americanos. Y la cuarta, la Nurse 1984, se trata de una Imperial Stout. ¿Cuál te apetece? Pues venga, con la tostada. La tostada. Vamos con la tostada. Vamos con la tostada. Pues ahí te la voy a dar, con cuidado de no tirar nada. Ajá. Cerveza por ahí. El vaso. Ahí. Serigrafiado. Toda la logística. Ahí está. Y también el abridor. El abridor. Ahí Muchas está. gracias. Pues nada, tú la vas tomando, me dices ahora
lo que te parece ese primer trago. Solo nos faltan las palomitas en este cine de Solo aquí nos de faltan las palomitas. Asturias Televisión. Ya en breve a ver si vamos a tener también palomitas, pero bueno, algo ya se toma. Espera, que estoy un poco torpe para abrir la... Bueno, es un poco complicadete, pero así todo yo creo que tú en algo de experiencia... La estoy liando, ¿eh? Un poco. La estoy liando. Adelante. ¡Uy, bien! Finalmente. Bien. Madre mía. Ahí estuvo. Bueno, pues voy explicándote un poquito. Bueno, pues es una Amber Ale con tradición, con buen cuerpo, cremosa, color cobrizo, ligero aroma a lúpulo, muy al estilo inglés. Bueno, es una receta forjada en un paseo por la maravillosa ciudad de Oviedo, una mezcla de tradición, señorío y nobleza, creando así una cerveza equilibrada, con carácter, sin desmarcarse de su estilo, ligero aroma floral y regusto dulce. Para acompañarla con comida, combina a la perfección con hamburguesa, que no tenemos, o alitas de pollo, que tampoco. Y postre dulce, tampoco tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Muy rica. Muy rica. Sí. Pues vas a ir hablándonos de las películas, vas a ir tomando y nos vas diciendo. Esto, atención, la cerveza Nurse, ya lo saben, palabra clave, primavera, a la hora de comprarla mediante el Facebook, en cerveza Nurse en el buscador o con el correo electrónico contacto @cervezanurse.com, introduciendo la palabra clave primavera, podrán beneficiarse de un muy interesante descuento. Y ahora sí, vamos ya con las películas de cine que tenemos. Pues empezamos con la película The Freaks, La parada de los monstruos, también conocida, pero bueno, yo creo que se conoce más con su título en inglés. Freaks es una película de 1932 de Todd Browning. Esta película entraría, digamos, en la categoría de películas de culto. En su momento no existía esta denominación, ¿no?, de películas de culto. Pero también incluso películas malditas, ¿no?, podríamos decir. Su director también se le considera maldito. Bueno, esto es un poco exagerado. ¿Por qué es así? Porque es una película muy extraña, que transcurre en un circo en el que hay enanos, hay personas deformes, hay personas con minusvalías. Esto es todo un atrevimiento lo que hizo Todd Browning en su momento. Al final es un canto a la diferencia, en el que los malos son, vamos a decir, personas que no tienen ningún tipo de minusvalía, ni deformidad, ni nada por el estilo, y en el que los buenos son ellos, pero mezcla, bueno, más allá de esto que he dicho, mezcla el drama con el terror. Y es una película realmente para reflexionar. Todd Browning fue el director de Drácula, de la versión de Drácula conocida de Bela Lugosi. Eso, bueno, le lanzó al estrellato, ¿no?, como director. Esta película no fue nada bien acogida hasta el punto de que hundió su carrera. Los estudios dijeron: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué cosa tan bizarra? Y lo cierto es que, bueno, sí, no volvió a recuperar su carrera. La película se ha descubierto con los años y es una película harto interesante desde el punto de vista cinematográfico, pero también desde el punto de vista del tema y cómo trata el tema. Tengo entendido, eso me lo dijo una persona, que en las facultades, cuando se estudia educación especial, se pone esta película. Normalmente se utiliza a enanos, aunque me parece que la denominación menos ofensiva es la de personas pequeñas, me parece que actualmente se dice, pero sea como sea. Se utiliza esta película porque se ve porque personas que son diferentes no se hacen mofa de ellas. Normalmente estas personas se las utiliza en las películas, o se las utilizaba, en los últimos tiempos ha cambiado, para hacer mofa de ellas o como elemento pintoresco. En esta película son los protagonistas, y además sí está el elemento de que la gente se ríe de ellos, están en un circo, pero son los auténticos protagonistas que además toman venganza, ¿no?, de los que tratan de mofarse y reírse de ellos. Una película que tiene una conexión en el paso del tiempo con la Filmoteca de Asturias. Sí, el director de la Filmoteca de Asturias, Juan Bonifacio, pues hace unos años descubrió Drácula. Tengo que contar brevemente que en esos inicios del sonoro, en Hollywood, claro, llegó el sonoro y ellos pensaron que como estrategia comercial rodaban una película en inglés, pero a continuación rodaban la misma película en castellano. Cogían actores de distintas partes del mundo y rodaban la misma película. En esa época muchos actores españoles marcharon para Estados Unidos para hacer ese tipo de películas. Y rodaron la de Drácula. La de Bela Lugosi que conocemos, hicieron otra de Drácula rodada al castellano. Esa película se perdió y apareció hace unos años en Cuba. Bueno, quien la descubrió fue Juan Bonifacio. Fíjate. Él fue quien la descubrió. Yo no la he visto.
Él me dijo que es mejor versión todavía que la original, que en inglés. Y lo curioso es que esa película se reestrenó, vamos a decir, en Asturias. Pero tal vez por aquello de las cosas que a veces nos hacen bien aquí, pues en todas partes figura como que se reestrenó en Sitges, en Barcelona. Vaya. Aquí pasó desapercibido ese reestreno, vamos a decir, ¿no? Después de tantos años perdida. Y bueno, se reestrenó aquí, y luego se llevó a Barcelona, y en Barcelona ha figurado como que es el primer sitio donde después de no sé cuántos años, cuando en realidad se hizo aquí en Asturias. Pues enhorabuena, por tanto, a Juan Bonifacio Lorenzo, colaborador y amigo de esta casa, que colabora, valorando los distintos ciclos de cine que ponemos en marcha. Siguiente película, Plan 9 from Outer Space, de 1956. Sí. Yo no sé si sabes que esta película ha sido elegida la peor de la historia. La peor de la historia. La peor de la historia, sí. ¿Qué me traes? Sí, bueno, esto de los rankings ya se sabe. Sí, bueno. Precisamente su director es famoso por eso, porque esta película fue elegida la peor de la historia. Era un director de películas de cine B de los años 50. Esta película va sobre unos extraterrestres que quieren hacer un ejército con muertos vivientes. Bueno, viendo el ovni que acaba de pasar por ahí. Claro, los efectos especiales son para darse de cabezazos contra la pared. Uy, mira. Sí, no, y además, bueno, la producción y de vez en cuando hay tomas en las que se ve la pértiga y, bueno, una serie de errores. Aparte de la trama, o sea, la película está muy mal rodada. Era un hombre que era muy entusiasta, pero la verdad es que le faltaba talento. El director se llama Ed Wood y cogió fama a mediados de los 90 porque Tim Burton hizo una película que se llama Ed Wood. Sí, sí, sí. Y bueno, aparecen escenas del rodaje de esta película, vamos a decir, ¿no? La recreación. Bueno, la película es mala, hay que decirlo. Con avaricia. Pero realmente es recomendable. Es una película recomendable. Porque es todo lo que no hay que hacer a la hora de hacer una película, pues está aquí, ¿no? Podría ser casi un manual de todo lo que no hay que hacer. Pues nada, apúntala para no la ver y vamos a la siguiente. A Garganta Profunda, del año 1972. Sí, Garganta Profunda es una película del año 72 y es una película pornográfica, pero que ha trascendido. Estas son imágenes de un documental que se hizo hace 11 años, del 2005. Es un documental que se llama Inside the Throat, dentro de Garganta Profunda, sí. Sobre la película, porque la película, más allá de que sea una película pornográfica, tiene bastante intríngulis y tiene su importancia. Lo que es conocido como la época dorada del porno en Estados Unidos había nacido en el año 69 con una película de Andy Warhol, que hizo una película que hablamos de sexo explícito, ¿no? Esa película marcó el inicio, bueno, de la época dorada y de películas. Hasta entonces había rodado pornografía, pero escenas, ¿no? Y todo de muy bajo presupuesto. A partir de la película de Andy Warhol se empiezan a hacer películas con trama, bueno, dentro de lo que son las tramas de las películas pornográficas, pero ya con una cierta calidad, vamos a decir. Esta película, Garganta Profunda, fue la primera que llevó gente masivamente a los cines, hasta el punto de que personas famosas como Warren Beatty, Brian De Palma, Scorsese, dijeron haber ido al cine a ver la película. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, ese recibimiento entusiasta que tuvo la película provocó problemas. Era la época también, Estados Unidos todavía está con la lucha de los derechos civiles, la pornografía se había legalizado hacía muy poco. Entonces la película la metieron en juicios, a uno de los actores casi lo llevan a la cárcel, y bueno, hay todo incluso como una leyenda detrás de ello. La película esta fue la que impulsó las películas porno hasta los años 80, en la que apareció el vídeo y hundió toda esta industria de las películas pornográficas de este estilo. Lo cierto es que, digamos, ha quedado en el imaginario. Se puede considerar una película de culto, aunque también podría ser un clásico, ¿no? Una de las cosas, de las características que debe de tener una película de culto, independientemente del motivo, parece ser que tiene que tener algo de polémica la película, ¿no? Algún problema, que ha sido mal recibida o que hay algo maldito, vamos a decir, alrededor. No deja de ser una etiqueta un poco mística, ¿no? En este sentido. Entonces hay toda una serie de circunstancias de Garganta Profunda que tienen que ver con eso, por un lado una sociedad que está diciendo el sexo explícito está bien, libertad sexual, y por otra parte de la sociedad diciendo que es una degeneración, y ni siquiera es la película porno más explícita de la época, no es, digamos, la más, no es la más explícita, la más fuerte, ni siquiera, pero se puso en el foco del huracán por eso, porque llevó mucha gente al cine y, pues, digamos, en la administración Nixon, también que era conservadora, pues la atacó y
y se convirtió en un clásico. Curiosamente, luego Efectivamente, claro. el informador del Watergate. De los del Watergate cogieron el nombre de la película, no al revés. De Garganta Profunda, en este caso, claro. Sí. Bueno, ¿qué tal la cerveza? Muy rica. ¿Te gusta? La estoy disfrutando. ¿Recomendable? Sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Pues vamos entonces con la cuarta película de hoy, The Rocky Horror Picture Show, de 1975. Gran año. Sí. También es una película muy extraña. Yo decir que a mí no me gusta, pero a mí sí me gusta verlo con seguidores de esta película. Esta es una película de culto por definición, prácticamente. Y además entra en juego un tipo de películas de culto que tienen que ver con lo que llaman cine de medianoche, o, bueno, no sé si es una definición adecuada. En Estados Unidos se popularizó en un momento dado películas que ponían a medianoche. Esta es una de ellas, vamos, posiblemente la que más. Sí. Películas que habían sido estrenadas hacía mucho y la gente iba a medianoche casi como el que va al partido de fútbol, ¿no? Ya se saben, es un musical, entonces la gente se sabe las canciones, incluso la gente se viste como aparece en la película. ¿Qué pasa? También la historia rocambolesca de una pareja que llega a una mansión en la que están haciendo un Frankenstein y esos Frankenstein además hay travestis. Bueno, es una historia rocambolesca que hay que ver de cualquier forma. Pero ¿qué pasa? Que esta película es de los años 70. Volvemos a lo mismo. Es una película que triunfó precisamente porque estuvo en los años 70 y lo que proclama es la libertad sexual. Las canciones, la mujer está diciendo yo me voy con un tío porque quiero y porque me apetece y ya está. Y también es una película de culto en el ambiente gay porque bueno, pues se habla de temas gays y se visten como les da la gana y es una película de culto y también es un clásico, ¿no? Es un clásico, se podría decir. Pero ya digo, es una película de culto, tiene todos los ingredientes. Hay un ingrediente que quizás no tiene. Normalmente las películas de culto no suelen tener una buena recepción. Esta película triunfó desde el principio. ¿Ah, sí? Sí, hombre. También por la temática que tiene no fue a nivel, bueno, digamos en todas las capas. No es una película familiar. Claro. Tampoco es una película de sexo explícito. Pero bueno, hoy en día que no deja de ser una película cómico, musical cómico, provocador, pero hoy en día no nos provoca. Bueno, no sé, a lo mejor hay personas que se sienten provocadas por esta película, pero en general no provoca. Pero en su momento, hace 40 años, era una película muy provocadora, tipos aquí llevando ligas y sí. Pues era muy provocadora. Susan Sarandon, además, que siempre ha sido una actriz como muy progresista, vamos a decir. Muy comprometida con todos estos temas, ¿verdad? Sí. Vamos con la siguiente, Arrebato, del año 1979. El Arrebato es una película también, el director es conocido por ser un director maldito. Vaya. Esta es una película española. Ajá. Y esta sí es muy buena película. Pero está escondida ahí como un poco en el... Es como una película muy para cinéfilos, ¿no? Es del año 79 y fue hecha en esa época de la transición, de la movida madrileña. Sí. Y de hecho colaboraron en la película Pedro Almodóvar, o sea, no la realización, pero sí hay un doblaje que hace que no figura en los créditos de cualquier forma. La película es un poco extraña, todo hay que decirlo, pero hace una metáfora, digamos, entre las drogas, la forma de hacer cine. Es una película para ver, no tanto para explicar. Pero es una película que en su momento tuvo problemas para su proyección. Para su proyección. Una película extraña, o sea, quiero decir que no todo el mundo estaba por la labor de verla. Pero además es un poco ambigua, moralmente, vamos a decirlo. Entonces, por ejemplo, el tema de las drogas, bueno, pues hay gente que la puede criticar porque se puede hacer apología de las drogas, cuando otra gente pues opina que no. En todo caso, hace un paralelismo entre la adicción al cine y la adicción a las drogas. Iván Zulueta, que es el director, fue conocido más por los carteles de películas. De hecho, es el que hizo las primeras películas de Almodóvar y es muy reconocido por ello. No tanto por el cine, pero a día de hoy se considera un clásico, una película de culto, y no ha perdido, digamos, ese halo de maldito, ¿no? Porque no triunfó en el cine, porque es una película extraña, pero a día de hoy todos los directores le reconocen que es una buena película, muy imaginativa y muy extraña también, ya digo. También se pasó de presupuesto, bueno, tuvo todo tipo de problemas que tiene que tener una película de culto maldita, pero a día de hoy tiene sus seguidores. Ya digo que restringido sobre todo a personas muy cinéfilas, ¿no? Y bueno, y que admiren también esa época, ¿no? De los años 70. Claro. Y la última,
es muy conocida, Blade Runner, de 1982. Sí, es una película de culto ya, digamos, ya estamos en otro contexto. Estamos hablando de una superproducción, estamos hablando de Hollywood. Pero ¿es una película de culto? Sí, se la puede considerar una película de culto porque no tuvo una buena recepción en Estados Unidos. Sí la tuvo en el resto del mundo, más o menos, pero en Estados Unidos no, ¿no? No la tuvo. Y sin embargo es una película que se le ha redescubierto con los años y se ha visto que es una película que ha influido en muchas películas. Claro, decepcionó a mucha gente porque uno cuando espera una historia de ciencia ficción o cuando esperaba en el año 82 una película de ciencia ficción y androides y no sé qué, pues espera acción. Claro. Y esta película no es una película de acción. Hombre, tiene acción, pero plantea preguntas, cuestiones, incluso, bueno, sí, es incluso más filosófica que de acción. Sí, sí. Hay que decir que, bueno, a día de hoy, pues Blade Runner no es que la gente admire la película, es que además ha tenido no sé cuántas versiones más. Yo no he visto todas las versiones, creo que hay 7 versiones de la película. Casi nada. La versión que se hizo para Estados Unidos en su momento, la versión internacional, luego se hizo una versión para televisión, me parece, luego una versión del director no autorizada, luego una versión del director sí autorizada, luego hicieron otra versión del director pero en versión extendida, no sé muy bien cómo es. Yo he visto solamente 2 versiones de esas y además cambian algunos diálogos, la música. Al final hay todo como una especie también de mitología, ¿no? En cuanto a eso, lo que quiso el director y no quería. Es por ello que es una película de culto, por eso, porque es una película que no tuvo buena recepción, ha influido mucho en el cine, se ha redescubierto más tarde y tiene seguidores. Es como la película, dentro de la ciencia ficción es un gran icono. Claro, Blade Runner trasciende ese ámbito. Blade Runner se considera una de las grandes películas, del cine en general, ya no en un determinado ámbito, ¿no? Con el discurso final de Rutger Hauer, me parece, ¿no? Que ha pasado prácticamente a la historia. Esas palabras finales, ¿no? Es por ello que, bueno, hay veces que, bueno, las películas de culto, más allá de que al principio decimos, ¿qué es una película de culto? Bueno, ¿Películas para espectadores inteligentes? No necesariamente a veces son auténticas, y que me perdone la gente, auténticas fricadas. O sea, la película de Ed Wood no es una película para inteligentes, la película que estamos viendo antes. Es una auténtica fricada. Pero dicen que pero es que a veces esto del que dicen, cuentan, hay gente que dice que la de Horror Picture es la primera película de culto, que así se denominó. Sí. Hay otros libros que te dicen que no, que la primera fue la de Jodorowsky, una película que se llama El Topo, que también es una... Bueno, hay gente que le gusta Jodorowsky, Jodorowsky es muy surrealista, muy tal, yo no entiendo sus películas y tampoco las quiero entender, quiero decir que no entra dentro de mi ámbito, ¿no? De lo que me gusta. Pero al final una película de culto, más allá de la denominación, puede abarcar muchas cosas. Hoy en día una película sale, esto es una película de culto. Claro. Al final se confunde el concepto y ya no se sabe muy bien lo que es una película. Quizás se ha pervertido el concepto. En cierta forma sí. Pues llegamos así al final del repaso de las películas de hoy. Te animamos a participar en el juego de limón con mientras cerveza, ¿no? Repones fuerzas con la cerveza. Bueno, el juego de limón tú ya eres veterano en él, no debo explicártelo, simplemente ya sabes. Aportación solidaria para los campamentos de refugiados, en este caso el asilo de ancianos del campamento de refugiados en India, o estancia en Las Caldas, Villa Termal. Adelante. Ismael que prueba. Ismael que no gana. Bueno, así todo, gracias por participar, gracias por traernos estas películas de culto. Ninguna de ellas mejora al Guerrero número 13, por lo que he visto, de la cual no pierdo la esperanza que algún día hablemos. También me vale El último Samurái o Gladiator. ¿Y qué tal la cerveza, entonces? Buena. ¿Para pedir en un bar, para recomendar? Perfecto. Pues ya lo saben, la palabra clave para obtener el descuento en la compra de cervezas Nurse es primavera. Ya lo hagan por Facebook, en Cerveza Nurse o mediante mail contacto@cervezanurse.com. Nos vamos a continuación a publicidad y en un momento volvemos para hablar con Rafa Balbuena las recomendaciones del fin de semana, esta vez en forma de música con un grupo avilesino. Hasta ahora.
Y después del cine es tiempo para ahondar en la cultura, si bien hoy va a tener, y lo van a ver en un momento, un contenido fuertemente musical. Es tiempo para la agenda cultural, para Asturias es Cultura. Y como les decíamos, vamos a ahondar en la música, ya que vamos a tener música en directo en nuestro plató. Bueno, en nuestro plató del Ye, no, en el plató contiguo, en el que dedicamos especialmente para las actuaciones musicales. Vamos a tener actuación de rock. En esta ocasión toca rock, ya que no solo de ópera y zarzuela vive el hombre, de la cual hablábamos a lo largo de las semanas pasadas aquí en el espacio de la Agenda Cultural. Me encuentro solo para presentar este espacio, ya que mi alter ego a esta hora de los jueves, Rafa Balbuena, un hombre eminentemente dedicado a la cultura, se encuentra con los músicos. Unos músicos que practican un tipo de música nacida ya por la década de los 90 con grupos como Nirvana o Pearl Jam. Ellos son Beeswax, son de la comarca de Avilés, y antes de ir con ellos en directo, vamos a ver cómo suenan en concierto. Pues ese era un fragmento de la actuación de Beeswax en la sala Paseo Malecón. Bueno, este grupo avilesino, y qué mejor que verlos actuar en directo, qué mejor que conectar con Rafa Balbuena. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches y saludos también para los músicos de Beeswax. Gracias, Juan. Y sí, hoy tenemos aquí a Beeswax, un grupo de la comarca avilesina que practica un género antes denostado, siempre de moda, que es el grunge. Y tenemos aquí al grupo. Luis, batería. Hola. Javi, guitarra. Hola. Y voz. Y Aran, bajo y Hola, voz. ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bueno, Bien. muy bien. Encantados de estar aquí, que nos invites. Bueno, encantados. Estamos. Estamos. Contadme, ¿cómo un grupo en 2016 practica grunge y no muere en el intento? Difícil pregunta y fácil respuesta. Pues bueno, grunge en realidad, ¿qué es grunge? Distorsión y baterías. Es una mezcla de lo que le gusta a Aran, lo que le gusta a Javi y lo que me gusta a mí. Al final dio resultado grunge. Pero bueno, no hay fecha de caducidad. Yo creo que no sabemos hacer básicamente otra cosa. Básicamente eso. No sabemos hacer ni grunge. No sabemos ni grunge, pero bueno. Contadme, ¿cuándo nació el grupo y un poco cómo se ha desarrollado hasta este punto en el que estamos hoy? Pues se desarrolló hace unos 20 años, algo así, más o menos, sí. El 2000 duró un año, se grabó una demo de 6 temas, se disolvió por X y, bueno, después de... Mucho tiempo. 13 años. 13. Volvimos, por coincidencias, estaba yo tocando con un grupo y conocían, bueno, a Wish y... Bueno, pusimos tocando. otra vez en contacto. Tocando. Vamos a decir, estaba con un grupo. Estaba con un grupo. Tocando, o Estaba sea... con un grupo, haciendo el robot. Me aburría bastante. O sea que hubo, digamos que hubo y un hueco. volvimos a retomar otra vez. Y la experiencia de tocar después de esos 12 años, digamos, de vacío, el reencuentro musical y personal, ¿qué supuso para vosotros? ¿Cómo os animó a seguir esta carrera que ha venido después con un disco y con más actuaciones en directo? Contadme un poco después del reencuentro, ¿qué sensaciones tuvisteis para decir, bueno, esto vale la pena, seguimos en esta reentré? Yo creo que eso de decirlo
Este hombre más que nada, porque bueno, a ti fue que... Sí, para mí fue como esos 13 años que perdimos, los rejuvenecí otra vez, ¿sabes? Fue como, de repente empezamos a tocar. Es cierto que la escena musical aquí en Asturias está un pelín, no de los grupos, que tenemos muy buenos grupos, sino de la gente. Tú vas a un concierto, antes había 100 personas, ahora vas a un concierto y hay 10, y por encima son 10 de otros grupos que son amigos tuyos. Pero bueno, al final fue retomar la juventud de cuando eras un neno y hacías ruido. Para mí fue más o menos eso. Supongo que para ellos igual. Yo creo que mejor que antes. La esencia del rock and roll, el trío, es una cosa que sigue funcionando igual de bien hace ahora que 20 años, 30, independientemente de que sea grunge o no. Más fácil, menos problemas y... Claro. Más Sí comunicación. que se notan huecos. No es lo mismo un grupo que sale con 3 guitarristas que un grupo que sale con uno. Cualquier fallo que tengamos uno de los 3 va a dar más la nota, pero bueno, la ciencia está ahí. Yo pienso que lo llevamos bien. Sí. Rellenamos bastante bien los 3. Hace 3 años sacasteis un primer CD EP con 4 canciones, ¿verdad? 5. 5 canciones. Contadme un poco cómo fue la experiencia y y qué os ha reportado el sacar ese EP. Una experiencia grata y ahora con ganas de repetir, de hecho, a grabar disco. O sea, empezar a grabar un disco... Larga duración, 10 temitas, 10 temas. 10, 12, y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Que nos haya animado SP a llevarnos ahora a grabar un disco en serio y... Retomarlo, sí, otra vez. Sí, yo creo que más que buena, porque de hecho yo pensé que iba a ser mucho más complicado y vamos a estar más nerviosos y al final fue una experiencia divertida. O sea, nos grabamos súper rápido y todo. Sí. Vamos a repetirla ya, o sea, el mes que viene entraremos en estudio a imprimir la duración y a ver lo que sale. Contadme, es una pregunta tópica, pero ¿cuáles son las influencias de un grupo, aunque sea tan marcado como vosotros, ese abanico de influencias que aportéis cada uno a Beastbox? Pues, ¿Cuál podría ser? Que cada uno lleva su infancia y su música desde pequeño y Es muy dispar. algo así, no sé, es que es... Es muy no sé. dispar, que es la suerte, que es muy Sí, dispar. es lo típico. Siempre que nos ven Es difícil de explicar. Sí, pero no porque sé si... son estilos completamente Y diferentes, es lo pero que nos hará tenemos uno hacer, en vamos. común, claro. Que no es forzado, ni es vamos a hacer esto, no es... Pero el nombre del grupo Beastbox es una canción de Nirvana y es un Eso poco, sí, es es un poco lo digamos, que el sea. aglutinante Nirvana de Sí, vuestras 3 personalidades musicales. El aglutinante sería De los 3, sí, como Nirvana. tenemos, claro. La etiqueta que nos ponen, ¿no? Sí, Nirvana, hombre, claro. puedes poner más grupos, no sé. Está Vale, que más era grupos. un grupo que marcó mucho, no era el mejor grupo de grunge. Pero en realidad es el que abrió las puertas. Y bueno, hay influencias heavy, rock, Muchas, sí. punk, pop. Pero no puedes negar que Nirvana influye, desde luego. algún grupo favorito personal de cada uno de vosotros, podéis decir, o vuestro favorito a la hora de poneros delante del instrumento. Mejor ella. Yo soy de Mejor metalera, ella. yo soy de Whitesnake, de Alter Bridge, que es mi grupo favorito, y de ese estilo. Volbeat, Cheville. ¿Javi o Luis? Yo me quedo anclado en los 90. Sonic Youth, Pixies, y Pearl Jam. Yo soy muy variado, Puedo escucharte muchos géneros, desde lo más duro hasta lo más blando. Vale, mi grupo favorito todo el mundo sabe cuál es, pero te puedo pasar... Beastbox. Puedo escucharte de casi todo, a partir de cierta dureza de música. Y bueno, estáis preparando disco nuevo, disco largo, ¿no? De larga duración. ¿Qué podéis contarnos de él? Creo que, Que se pueda contar. Creo que van a notar un buen cambio. Vamos, sigue siendo la misma raíz, mismas dureza de guitarra, mucho grunge, pero... Un poco más creo que trabajado, hemos dado entre otro comillas. Es una evolución. Yo creo que es un poco, a ver, las canciones de antes tienen mucha fuerza, pues basadas en ellas, pues con un poquito más. Un poco más de fuerza y más... paso. Lo que vienen llamando post-grunge. Pues nosotros en vez de post-grunge es grunge al cuadrado. Y como para muestra un botón, 3 botones, vais a tocarnos aquí 3 piezas de ese disco nuevo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuáles son los títulos? Pues serían Two Men in Chinatown, Showman y Serenity. ¿Y cómo nos los vais a interpretar aquí en Asturias Televisión? Con ¿En mucho qué formato? con mucho cuidado y sin la batería. Y sin batería y sin ruido y en silencio. ¿En acústico? En acústico, Es diferente, en acústico. pero Es bueno, diferente, una apuesta más. Es un reto nuevo que bueno. Pues chicos, os dejo para que vais preparando los Gracias. instrumentos. Ok. Y Juan, aquí tenemos a Beastbox que van a interpretarnos estas 3 canciones de su nuevo álbum, inminente entrada en el estudio. Y a la audiencia, disfrutemos de aquí del grunge Made in Asturias.
take my hands. I don't wanna make you feel so happy. And listen, I don't want you. I don't wanna kiss my hands, man. I don't wanna feel his hands. I don't wanna make it happy. I don't listen, I don't want you. Yeah, yeah, you won't. Yeah, yeah, think it sounds. Yeah, yeah, you won't. Yeah, yeah. If you want, I will say this someday. If you want, you can take my hands. I don't wanna be somebody happy. I don't listen, I don't want you. I don't listen, I don't want to. Yeah, yeah, you won't. Yeah, yeah, think it sounds. Yeah, yeah, think you won't. Yeah, yeah. I don't wanna say goodbye. Suddenly, I don't wanna say bye-bye. Suddenly, I don't wanna lose the time. I don't wanna lose the time. I don't wanna say goodbye. Suddenly, I don't wanna say bye-bye. Suddenly, I don't wanna lose the time. I don't wanna lose the time. Yeah, yeah, you won't. Yeah, yeah, think it sounds. Yeah, yeah, and you won't. Yeah, yeah. I don't listen, I don't want to say it. I don't wanna be a guy. Should've wanna be a person. Should've wanna be a person. I was a showman. Falling up on this world falls. I was a showman. Gonna live another lost found. Gonna live another lost found. Some run me of pain. Running out of me on the prize. Some run me of pain. I was a showman. Battle on the real ground. I was a showman. Gonna live another lost
same. You are the pretty one, girl, for me. You are my only baby, lady. Lady, your brain, lady. Lady, your brain. I don't need them song to play. I don't need them sing today. I don't need to conversate. If you miss me when I'm sad, I'll sing a song with the band. I want the fever one song to sing. You are the pretty one, girl, for me. You are my only baby, lady. Lady, your brain, lady. Lady, your brain, Saturday, woman, Saturday, take rest, Saturday, woman, Saturday, take rest, Saturday, woman, Saturday, take rest, Saturday, woman, Saturday, yesterday. Y ya en la recta final del espacio de hoy vamos a hablar de naturaleza y además de naturaleza muy cercana. Vamos a hablar de ecología, de seres vivos y de espacios naturales. Es tiempo para hablar con Luis Laria. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Para hablar de un espacio natural hoy, de un área. Bueno, hay que señalar, antes de nada, que hoy no tenemos ni reptiles ni anfibios. Pero tengo que señalar también, hoy hemos recogido 3 víboras y una pitón, en este caso una pitón real, en Oviedo. ¿Y cómo se puede encontrar una pitón real en Oviedo? Bueno, la pitón real de Oviedo es que se cansaron de tenerla y le cogerían miedo, ¿no? Entonces, obviamente, se recogió en un domicilio. ¿Dimensiones? Pues anda por 1,30 m o así, 1 metro por ahí más o menos. Y las víboras, una se recogió en un centro educativo, en un colegio, Sí. y las otras 2 pues se recogió una precisamente en un registro de una alcantarilla en la zona de aquí justo llegando a la plaza a la plaza no, justo donde está la fábrica de armas, Sí. el paso que hay hacia la autovía. Ahí una. Y la otra, pues estaba precisamente donde la propia entrada del acceso que hay para lo que es el centro asturiano. Anda, fíjate, Sí. fíjate. Esta semana he visto en prensa que han localizado una serpiente, me parece que era en Singapur. ¿Pitón? ¿Podría ser? Sí, sin duda tenía que ser una pitón reticulada, que es la más grande de todas las serpientes que existen. O sea, siempre se tenía la idea de que la más grande de todas era la anaconda. La anaconda. No, la anaconda anda 1,5 metros menos de talla máxima que tiene precisamente la pitón reticulada. Y además la pitón reticulada tiene otro problema,
que es la más poderosa de todas. Ajá. La pitón reticulada puede alcanzar perfectamente no más de los 180, 190 kilos y puede llegar a alcanzar perfectamente en algunas ocasiones los 8 metros y medio. Ahí es nada. Claro, ¿no? estamos hablando de un diámetro como Esta vasija. esta vasija. Como esta vasija. Y el poder que tiene, además la pitón reticulada tiene un poder extraordinario porque es netamente arborícola. La anaconda, aunque sea de casi del mismo tamaño, tiene mucho menos fuerza porque gusta más de zonas húmedas y siempre está en zonas pantanosas, etcétera. Entonces, la movilidad, la actividad física que ella propiamente realiza no le condiciona a tener la musculación que tiene la pitón reticulada que está subiéndose por los árboles. Claro. Entonces, el ejercicio, la actividad física tiene una musculación que puede matar a un caballo, pero tranquilamente, solamente sin ningún esfuerzo, vamos. Dios mío. Y luego me decías tú, mirarles a los ojos. Nada, Digo hay que yo, mirarle sí. siempre a los ojos, incluso la pitón reticulada. Nosotros, aquí en Asturias, había una de casi 100 kilos de peso y nosotros alguna hasta de 30, 32 kilos. Casi nada, casi nada. Bueno, vamos con el tema de hoy. Área marina protegida en España, la primera área marina protegida en España, el Cañón de Avilés, un gran desconocido en este caso. Efectivamente, es una de los 10 puntos a proteger en lo que es todo las aguas nacionales, en este caso de la península ibérica y los archipiélagos. Y curiosamente, pues es en Asturias. Es en Asturias, al igual que fue en Asturias precisamente el primer parque nacional que se creó en Europa y que fue el anterior, denominado así Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que después se amplió a lo que es hoy ya lo que es el Parque Nacional de los Picos de Europa. El LINC, en este caso, que es digamos que un área de protección marina, más interesante, sin duda alguna, el más interesante que tenemos en España, está en Asturias. ¿Es rica en diversidad el área? Es el Cañón de Avilés. El Cañón de Avilés es el tercer cañón. Geológicamente podríamos hablar que en cuanto a profundidad y cercanía a costa, es el más importante después del de Kaikoura en Nueva Zelanda del Sur y el de Monterrey. Pero los otros dos, a pesar de que sean más espectaculares, por decirlo de alguna manera, son menos espectaculares en cuanto a la biodiversidad. O sea, el Cañón de Avilés tenemos que alcanzar unas 10 millas más o menos para tener una profundidad importante. Sin embargo, por ejemplo, en Kaikoura, que he estado 2 veces allí, pues solamente a 3 millas de la costa y ya estamos en más de 3.600 metros de profundidad. ¿Qué profundidad alcanza el de Avilés? Aquí anda por los 4.800 metros. La profundidad máxima hay que salir ya unas cuantas millas, obviamente, pero el Cañón de Avilés, en realidad, la importancia que tiene es que está en una zona estratégica. En realidad es un tridáctil porque tiene como tres ramificaciones, 2 variantes, 2 cuencas menos importantes y una más profunda, que además va saliendo hacia el este, o sea, hacia, digamos, un noreste, pero un este casi completo. Y por eso se llama de Avilés en realidad porque está en la vertical de Avilés ya la condición del cañón, ¿no? ¿Dónde nace este cañón? El Cañón de Avilés nace en la meseta, está claro, nace en el interior de la península, pero donde ya tiene una observación, ya podríamos decir que es tangible a nivel de conocerlo como elemento geológico, es lo que es la falla de Ventaniella. O sea que desde la costa, en este caso desde las montañas de León, vamos ya teniendo la presencia del Cañón de Avilés hasta salir a San Esteban, Muros del Nalón, y ahí automáticamente comenzamos a ver cómo se va haciendo una apertura al mar. La biodiversidad, como digo, es mucho más importante que la de Monterrey o que la de Kaikoura. Realmente aquí tenemos, yo creo que un punto esencial para proteger un ecosistema como es el Cantábrico, como es el mar Cantábrico y sobre todo con acicates fantásticos. Hay una pluralidad extraordinaria de vida. ¿Qué especies nos podemos encontrar? Yo las especies que conozco del Cañón de Avilés, obviamente las conozco por los estudios que hacemos en ella y por las conservaciones de las propias especies. Pero podemos partir desde cefalópodos, que incluso podríamos considerar que son alóctonas, pero que por casualidad en 3 ocasiones aparecen en el área o periferia del Cañón de Avilés, que son el Tisanoteutis rhombus, que no estaría nunca más al norte de lo que es el Golfo de Cádiz, por lo tanto es más africano,
y desde los cefalópodos, como son esos, a otros, por ejemplo, más pequeños, o incluso los grandes cefalópodos, como son los calamares gigantes del género Architeuthis dux o lo que es el Taningia danae. Pero hablando de cefalópodos, efectivamente, el cañón de Avilés tiene algo muy singular. En un momento determinado, un patrón de un barco me llama y me dice: oiga, Luis, tenemos aquí 3 calamares muy extraños. Bueno, me acerqué hasta Avilés. Nosotros tenemos una colaboración muy estrecha, sobre todo con barcos de arrastre, que son los que nos proporcionan estas especies singulares en algunas ocasiones. Y resulta que cuando llegué allí le dije, pues sí que son raros. Pero esto da una información extraordinaria. ¿Dónde estuvisteis? Me dijeron el punto donde habían pescado, estaban en el área de incidencia del cañón de Avilés, y resulta que le dije, este calamar existe ahí porque hay una fumarola, hay un geyser, hay una fisura hidrotermal y obviamente hay una condición volcánica. Claro. ¿Por qué? Porque era el Vulcanotopus hydrothermalis. Con esos 2 nombres, tanto con el nombre y el apellido, ya se puede saber que realmente tiene que estar en unas zonas realmente calientes, ¿no? Claro. En esas fumarolas, en esos geysers, en esas zonas hidrotermales, que son fisuras geológicas que afloran con una temperatura importantísima, es donde realmente hay una gran cantidad de vida, una acumulación extraordinaria de vida. Incluso se podría decir que la vida en el planeta Tierra tuvo que haber comenzado en zonas como esa. En un mundo como ese. Efectivamente, en un mundo tremendamente caliente, donde esa afloración térmica facultaba una explosión de vida. Pues esa zona, térmicamente hablando, podría estar entre los 40 y 50 grados, donde están estos calamares. O sea, imaginémonos un calamar que es capaz de vivir en esa temperatura tan alta, porque es un problema, no solamente por la temperatura, sino que es un problema añadido por la falta de oxígeno. A tan alta temperatura hay una disminución de oxígeno extraordinaria. Y sin embargo, esa zona la colonizan estos cefalópodos para sustentarse en esa competitividad extraordinaria de espacios, ¿no? Y ya entonces le dije yo, da la casualidad de que estos cefalópodos solamente viven en zonas donde existen fumarolas hidrotermales, donde haya altísimas temperaturas motivadas por esto. Y él se extrañó. Qué cosa más curiosa que a los 3 años me llama de nuevo y me dice, oye, cogimos unas piedras muy raras. ¿Qué eran esas piedras? Era lava volcánica subacuática. O sea, qué cosa más curiosa. Claro. En la misma zona donde había capturado los calamares, más o menos en la misma zona, 3 años antes, en ese momento, con el barco, con la red, capturó lava volcánica subacuática. Estaba clarísimo. Era una coincidencia reiterativa, ¿no? Claro. Confirmaba la sospecha inicial que habías tenido. Confirmaba aquella sospecha, ¿no? Él se extrañó mucho porque él le pareció, efectivamente, dice, es que esto es como piedra pómez. Y la verdad es que, bueno, pues fue algo muy curioso, ¿no? Además de eso, hay peces muy singulares. Nosotros tenemos lo que son el Imaya lopei, que es un pez bastante extraño en aguas del norte peninsular. Aparecen en el Gran Golfo Africano y, sin embargo, como especie alóctona también es capturado a gran profundidad en el Cañón de Avilés. Después tenemos el Regalecus glesnes, que se denomina el pez remo, que puede ser realmente muy largo, puede llegar a alcanzar pues, perfectamente los 10-11 metros de longitud. Es plano, es un color plata espectacular y tiene pigmentos rojizos. Lo que es la aleta caudal completa desde el cráneo hasta la cola, todo lo que es esa aleta dorsal, es como si fuese una cresta completa, todo lo que es a lo largo de su cuerpo, y es de un color rojo, vermellón, muy, muy interesante, muy, muy, muy peculiar. Se suponía que solamente habían aparecido algunos por el Golfo de México, pero sin embargo aquí nosotros hemos tenido 5. Después también otro que es el Trachipterus arcticus, otro pez realmente espectacular que comenzó a aparecer de forma esporádica ahí por el año 2001, fueron los primeros, pero aparecían moribundos, flotando en aguas someras, sobre todo en la zona del municipio de Gozón y de Carreño. Tiene mucho que ver en la zona. Y curiosamente aparecían sin ningún tipo de alimentación en los estómagos. Qué curioso que 4 años después,
En el 2006 y en el 2005, 5, 6 y 7, llegamos a estudiar 387 ejemplares y todos ellos atiborrados de alimentación. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué fue Que debido? una especie que comienza a colonizar un área obviamente tiene dificultad para adaptarse y pueden terminar muriendo. Claro. Pero después siempre habrá alguno que colonice esos espacios y que pueda sobrevivir y adaptarse a las condiciones tanto alimentarias como térmicas, de corrientes, etcétera, que tienen esas zonas, ¿no? Claro. Quería preguntarte, es muy desconocido este área, bueno, para el común de los asturianos, que haya resistido a lo largo de los años, bueno, todas esas especies que habitan en ella. El Nalón hasta hace 2 días bajaba, bueno, contaminado, ¿no? Lo siguiente, procedente de los lavaderos de carbón. En Avilés, bueno, la siderurgia, bueno, pues, todos los vertidos y demás. ¿Cómo ha podido resistir? El Nalón esta tenía zona? 2 problemas importantes, que creo que ahora, bueno, se está ya de alguna manera mejorando la condición ambiental. Tenía 2 problemas importantes. Uno era la temperatura, que era muy alta la temperatura, y otra era precisamente la polución por los lavaderos propios por del los lavaderos de carbón carbón. y todo lo que ello generaba, ¿no? No llega a tener una incidencia en el cañón de Avilés por una razón. Digamos que todos los factores contaminantes que podamos estar, en este caso, creando al mar, a no ser que sean emisarios que lo llegan a cierta profundidad y cierta distancia de la costa, digamos que no van a tener una incidencia directa a tantas millas, a 8 o 10 millas de la costa. Lo que sí la va a tener es una influencia directa en todas las áreas que estén al este de donde hacemos la emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que las corrientes marinas del Cantábrico entran del Atlántico. Entran del Atlántico y van dispersando toda la materia que puedan encontrar a su paso, lo van a ir dispersando hacia el este. O sea, tú tiras una botella en la estaca de Bares y esa botella de la estaca de Bares aparecerá como último recurso en el País Vasco o en las landas francesas. Claro. O sea, que todo va hacia el este. Por eso de ahí que es muy curioso y es muy complejo, y hay que atacar los emisarios y las emisiones de tóxicos y de contaminantes que están en zonas de poca profundidad, porque son tremendamente graves. No afectan solamente a la zona donde desemboca, sino después va a afectar a todo el litoral que tiene va arrastrando margen ese este, recorrido. efectivamente. Entonces, claro. Y que esto sea o se haya declarado área protegida, ¿tiene algún interés social, económico para la zona? ¿Puede repercutir en la zona? Vamos a ver. Máxime yo creo que, con esa importancia que nos señalas que tiene. Yo creo que es una primera medida de protección. Yo desearía que tuviese una medida más seria de protección. Más seria, amparada en unos apartados de protección que fuesen mucho más válidos para someterse al futuro, que realmente tiene que tener una protección el mar, ¿no? Pero considero de que hay que tener un consenso con los profesionales del mar. Los profesionales del mar no están en un momento fácil, están en un momento difícil. Y realmente cuando hay que hacer una actuación de esta índole, hay que contar con ellos. Yo creo que en la conservación del mar, de ninguna manera podemos pensar en conservar el mar si no es también teniendo en cuenta a los propios profesionales, ¿no? Porque ellos son los primeros que pueden conservar el mar, porque son los que más les interesa. El Cañón de Avilés puede tener un factor determinante en cuanto a la protección, pero también en cuanto a la capacidad de regeneración de las áreas periféricas. Si protegemos una determinada zona, si le damos ese hándicap digamos, de protección, lo que vamos a hacer es que las zonas periféricas se van a ver afectadas en positivo. Va a haber más colonización porque habrá más reproducción. Obviamente las especies tienen más facultad para sobrevivir y eso se va a extrapolar a las zonas periféricas. El Cañón de Avilés es importante no solamente en lo que es, obviamente, la profundidad que tiene, desde los corales hasta organismos invertebrados o vertebrados de gran profundidad, como pueden ser peces abisales, como el Imantolopus groenlandicus, etc., o los calamares gigantes, sino que también en superficie es tremendamente importante. Tenemos las mayores concentraciones de cetáceos del arco atlántico, cantábrico, desde lo que sería, digamos que Galicia hasta el País Vasco. Posiblemente una de las concentraciones más interesantes de cetáceos la tenemos en el Cañón de Avilés. ¿Por qué? Precisamente porque hay vida. Hay vida y hay condiciones para alimentarse. Entonces ahí tenemos, podríamos decir que estables algunas familias de calderón común, pero también tenemos cifios.
cifios que alcanzan profundidades importantísimas, especies poco conocidas también como cetáceos, y también tenemos, por ejemplo, delfín mular. Si queremos ver delfines mulares, hay que ir al Cañón de Avilés, y cualquier día que vayamos al Cañón de Avilés vamos a ver delfines mulares. También vamos a ver delfín listado, vamos a ver delfín común, y podemos ver marsopa también, que es una especie que está en franca recesión. Pero además podemos incluso ver grandes cetáceos, como puede ser el rorcual y blanco, el rorcual común o incluso el cachalote. Eso, aparte de lo que pueda ser la propia gestión del aprovechamiento periférico por la multiplicación de especies, podría tener también un recurso turístico, un recurso de conocimiento, un recurso de educación y de conciencia. Claro, y por lo tanto podría revertir en tener algo al margen de lo que pudiera ser una explotación como tal del recurso, sino también una observación de él. No solamente estamos hablando de cetáceos, estamos hablando de una avifauna realmente espectacular que escasea en todo Asturias, y sin embargo allí todavía tenemos una concentración interesante. Sin ponernos pesimistas, ¿el que sea tan desconocido ha jugado al favor de su conservación? No, yo creo que lo que ha jugado es desconocido para la inmensa para el mayoría de común, la calle. sí. Los profesionales del mar Los lo que conocen estáis, desde los que siempre, vivís en el mar. y lo han utilizado siempre como un recurso. Lo que ocurre es que cuando ya alcanzamos ciertas profundidades hay una dificultad de explotación. O sea, el ser humano ahora mismo, pues en palangre o en arrastre, pues a partir de los 1000 metros, en pocas zonas se está pescando, por ejemplo aquí en Asturias, ¿no? Por lo tanto, el arrastre a partir de los 1000 metros ya es complejo. Se han hecho pruebas de arrastre incluso a más profundidad, y en el palangre de fondo también se trabaja. Pero no hay el problema de presión que puede haber en una zona somera con 100 o 200 metros, o lo que es 80 o 100 brazas de profundidad, 150 brazas, ¿no? Por lo tanto, el Cañón de Avilés tiene per se, él propiamente ya tiene una condición de protección, que es la orografía subacuática, la profundidad y esas paredes interesantes que tienen cobijo y albergue para las especies que están presentes en él. Pero no obstante, lo interesante sería buscar esa alternativa para que fuese un poco, ¿cómo diría yo?, el nido, fuese un poco claro. el meollo de lo que sería la vida de toda la zona que está circundante, que sería pues los municipios de Cudillero, que estarían afectados por el Cañón de Avilés, el municipio obviamente de Castrillón, Avilés, Gozón y Carreño serían los más interesados en hacer esa protección y Muros de Nalón del área. Claro, por supuesto, incluso Muros de Nalón, aunque ahí es, digamos que es una estela primígena de lo que sería el Cañón de Avilés, pero entrando de Cudillero, desde Cudillero hasta Candás, hasta Albusel, toda esa zona tiene una incidencia importante, todo lo que se haga en el Cañón de Avilés. Pues esperemos que se conserve Sí, y que se quede, vamos, que no entre la zarpa devoradora del hombre, en este caso tenemos que ir poniendo alguna chincheta. Claro que sí. Alguna chincheta verde, que no sea chincheta roja. Que no sea todo de color rojo. Efectivamente, que sea una chincheta verde, y yo creo que entre todos, y como digo, sumando al apoyo que se debe tener, en este caso, de los profesionales del mar, yo creo que sí que se logrará. llegar a ello, sí. Vamos a hacer un adelanto, muy pequeño adelanto, de la semana que viene, Luis, si te parece. ¿Hubo submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en la costa de Asturias? Vamos a hacer un recuerdo interesante, que además él nos hablaba y mucho de ello. Vamos a hacer un recuerdo de una persona que tenía un ensoñamiento extraordinario precisamente en esa leyenda, en esa mitología y en esa realidad que de todo hay, de lo que son los submarinos, de cuando la Segunda Guerra Mundial, y la presencia de ellos en Asturias, sobre todo en una zona cercana a tu territorio húmedo, efectivamente Artedo, Lamuño, toda la zona, desde lo que es precisamente la Deva, sobre todo hacia el oeste. Hay unas zonas ahí interesantes, y vamos a hablar de ese personaje extraordinario, que casi irrepetible, que es Peltop. Pues hablaremos de él el próximo jueves, si no hay novedad. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos el reto del limón y hemos puesto en forma... Ahora está ya con Yo creo que sí. capacitado. Ayer hicimos la prueba
Y yo creo que el otro día es que me tenían miedo a mí. Puede ser. Vamos a ver. Ahora que no me deje mal, porque ayer se portó verdaderamente. ¿Eh? Ayer verdaderamente se portó. Ahí lo tienes. A ver, Hoy lo veo yo más fiero que nunca. Vamos a ver qué pasa. Claro, es que Míralo. esto tiene truco. El limón ya de forma totalmente absoluta está en connivencia con el tiburón. Ah, puede ser. Y entonces el movimiento... Yo no sé qué le pasa a este, que en cuanto que te ve a ti, ya tira para el fondo. ¿Ves? Nada, yo creo que querías más arrearle al pobre tiburón, que en este caso Es un tiburón blanco, pero es un poco así, no sé cómo, ¿eh? es un poco baguete. Bueno, Sí, como es se ve, él en cuanto te ve busca fondo. Sin embargo, ayer, con una chica, que lo probamos también, vamos, Se quedó arriba, sí. Se quedaba arriba. Pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros un jueves más. Te esperamos el próximo jueves para hablar de Peltop y de esa leyenda y realidad de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en las costas asturianas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos, volvemos mañana con de nuevo un programa más de Ye, aquí en esa Asturias en Televisión. Gracias por su atención y muy buenas noches. Les dejamos con el tiempo meteorológico para las próximas horas.